Las manchas y los lunares se pueden transformar en cáncer. Puede ser un lunar chiquitito, parecer un lunar chiquitito, y en realidad puede ya ser un melanoma que ha profundizado bastante y hecho metástasis. Un lunar que te llame la atención por el tipo de color, que no es tan común o no tiene tanto parecido a los demás lunares, tiene que hacerte sospechar. Un paciente que tiene una lesión rara en la piel, un lunar raro, a veces puede ir a un médico y el médico puede menospreciar un poco la lesión y decir, sí, ese es un lunar raro, te lo puedo quemar. El problema viene ahí porque todos podemos quemar la piel de forma superficial, pero el melanoma va a seguir creciendo. Si el melanoma sigue creciendo, no solo va a llegar a los canales linfáticos, sino también a los canales arteriales para hacer metástasis a un pulmón, a un hígado, a un hueso. En oncología el tiempo es clave, es fundamental, porque los tumores pueden tener una capacidad de replicación, o sea, de duplicar el tamaño bastante rápida. Un diagnóstico precoz y adecuado te puede salvar. Bienvenidos a Conexión Salud, un espacio en donde brindaremos los mejores consejos de salud de la mano de los mejores especialistas. Soy la nutricionista Daniela Ballesteros, conductora de este programa, y el día de hoy tenemos a nuestro doctor Gonzalo Ziegler. Él es cirujano oncólogo, jefe de la unidad oncológica de la clínica Ziegler. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar nuevamente con ustedes aquí para dar unas perlitas de conocimiento. Perfecto, Gonzalo. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante, el tema de las manchas, de los lunares. Las manchas y los lunares se pueden transformar en cáncer. ¿Cómo hacemos para poder ver, ¿no? O determinar si es que es cáncer? Cuéntame un poquito sobre toda esta información que es tan importante para nosotros. Bueno, los lunares pueden aparecer desde el primer día de vida. Okay. ¿Sí? No pueden nacer con lunares. Entonces, los lunares pueden venir congénitamente con uno, o también pueden ser adquiridos. Los lunares, desde el punto de vista médico, se llaman nevos. ¿Sí? Entonces, un nevo congénito melanocítico significa es un lunar de nacimiento que es negrito. Ahora, estos lunares de nacimiento negritos tienen rangos de tamaño. Generalmente el que puede tener un poquito más de peligro son los nevos melanocíticos congénitos de más de 20 centímetros. Imagínate, a veces es casi todo un brazo, ¿no? Entonces, dentro de estos nevos grandes, a lo largo de la vida, esa persona va a tener que ir a revisar que no le esté creciendo un melanoma. ¿Y cada cuánto tiempo tiene que ir a revisarse? Esas personas se tienen que revisar anual, desde que son muy pequeños, porque un nevo melanocítico congénito no es la ruta más común para un melanoma, pero ya te estoy dando ahí un tip, ¿no? Claro. Esta gente que nace con un lunar grande es mejor siempre verse. Más de 20 centímetros. Exacto. Ahora, estos no son los pacientes más comunes. Los más comunes son los que tienen un lunar adquirido. ¿Cómo adquieren el lunar? A veces espontáneamente, ¿no? A mi hija, por ejemplo, le apareció de un día al otro un lunar en el cuello, ¿no? Adquirido espontáneo. Muchas veces también es adquirido por la radiación. La exposición al sol. Exacto, la exposición al sol. ¿No? Como antes ya habíamos conversado que la exposición al rayo ultravioleta en la piel puede generar un cáncer de piel, el melanoma es otro tipo del cáncer a la piel que tiene un propio nombre y un apellido, melanoma maligno. ¿Por qué? Porque es mucho más agresivo que los otros tipos de cánceres de piel. Claro. Entonces es una condición tan diferente que a los cánceres de piel comunes se les dice cáncer de piel no melanoma, y al melanoma como tal se le dice melanoma o melanoma maligno cutáneo. O sea, es el más común de todos, por así decirlo. En realidad no es el más común, es el más letal y felizmente el menos común. Exacto, es menos común que los carcinomas, pero es más agresivo, tiene el potencial más agresivo. ¿Por qué? Porque puede ser un lunar chiquitito, parecer un lunar chiquitito, y en realidad puede ya ser un melanoma que ha profundizado bastante y hecho metástasis. O sea, no tiene que ver con el tamaño. No tiene que ver con el diámetro. Exacto. Ok. Y si, por ejemplo, a mí me parece un lunar, ¿inmediatamente tengo que ir a chequearlo? ¿O hay ciertos signos que de repente yo pueda como ver en la piel que me determinen? Nosotros tenemos una regla que utiliza las 5 letras del abecedario, A, B, C, D,
como una ayuda fácil a los médicos y también a las personas que puedan memorizárselo, porque también es un poco difícil de memorizar esos acrónimos, ¿no? Asimetría. Oye, un lado es diferente al otro en ese lunar, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Eso es una señal de alarma. Ok, si es asimétrico. Claro, si es asimétrico puede ser una señal de alarma. Pero también hay lunares que tienen un poco de asimetría, ¿no? Entonces es mejor ir a verlos. Okay. La letra B, borde. ¿Cómo es el borde? Es borroso, es bien delimitado. Entonces, en cuanto a la letra, es simplemente una guía. Entonces, al final tú filtras esas letras, ¿no? Asimetría, cómo está el borde. La C, color. Este lunar tiene varios colores, tiene un color más marcado que otro. Hay una partecita que está más negra dentro de uno que es más marrón. Entonces la letra C. Cuando hay varios colores quiere decir que también es otro... tienes que alarmarte. Sí, más de 2 colores en general debería llamarte la atención. Sí. Okay. Ahora, los colores no necesariamente son lo de los lunares, ¿no? Que entendemos que es un marrón y un negro. Okay. Pueden haber colores como el blanco, que es también una señal de alarma. Puede haber un color gris, que también es una señal de alarma. O puede haber un color azulado. Azulado. Rojos no hay. Rojos también. Pueden haber melanomas amelanóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de hacer un pigmento negruzco, puede ser sin pigmento y verse como una peca roja o una quemadura reciente, rosadito. Claro. Entonces, sí, un lunar que te llame la atención por el tipo de color, que no es tan común o no tiene tanto parecido a los demás lunares, tiene que hacerte sospechar. Eso nos lleva a la letra D del diámetro. Okay. Entonces se dice que si tú agarras un lápiz y ves el borrador del lápiz, ese borrador tiene un diámetro de más o menos 6 milímetros, que es un poquito más de medio centímetro. Okay. Entonces tú puedes agarrar tu lápiz y decir, oye, este lunar está más grande o más chiquito que mi borrador. Si está más grande que tu borrador, mejor anda a verlo por seguridad. ¿No? La letra E de la evolución muchas veces es la que hace que el paciente vaya a la consulta. Este lunar he visto que ha ido cambiando en el tiempo. Hace 2 años no estaba así. Hoy día tiene un color más, o un borde aborrado, o una parte es asimétrica. O va creciendo también. O va creciendo. Puede ser plano y de ahí otra parte se hizo más abultada. O por el contrario, era plano y se hizo ulcerado. Una partecita empezó a sangrar. Wow, entonces hay varias, en realidad es bastante información, ¿no? Sí, por eso a veces darle la responsabilidad a las personas que se memoricen ese ABCDE, claro, es mucho. Por eso nosotros lo tratamos de comunicar con esos ejemplos como para que trate de quedar un poco más en la mente, ¿no? Con ejemplos. Exactamente. Y si es que ya sospechan o de repente no han tenido alguna de estas letras, que se vayan a ver de frente mejor. Sí, yo generalmente recomiendo 2 tipos de profesionales. Uno es un profesional con formación clínica, que es el dermatólogo, que es el médico de la piel. Perfecto. Y el otro profesional es el que tiene todas las armas quirúrgicas para tratar un tumor, que es el cirujano oncólogo. Como yo soy cirujano oncólogo. Entonces, en temas de diagnóstico, un dermatólogo va a saber que se tiene que hacer una biopsia, por ejemplo, de esta sospecha de melanoma. Perfecto. Un cirujano oncólogo también. ¿Dónde puede variar el tema? En la elección del tipo de biopsia, de la elección del trazo de la cicatriz de la biopsia. Ahí puede variar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el dermatólogo no es quien termina tratando al paciente con melanoma. Es el oncólogo. Es el cirujano oncólogo. Porque el melanoma tiene un tratamiento quirúrgico. Sí. Siempre es tratamiento quirúrgico. O también involucra un tratamiento con pastillas. Es una buena pregunta, porque como todo cáncer, ahora se entiende que puede haber una quimioterapia, ¿no? El melanoma sigue siendo una enfermedad muy quirúrgica. Ahora la novedad es la inmunoterapia. Lamentablemente en Perú aún no tenemos las armas legales para utilizar la inmunoterapia con pacientes que tienen enfermedad más avanzada de inicio. Es decir, un paciente que tiene ganglios metastásicos, yo podría empezarle inmunoterapia y luego operarlo. Ese es hoy en día el gold estándar. Claro. Acá en Perú el gold estándar aún es cirugía de inicio.
No estoy diciendo que sea mal, simplemente estamos un paso por detrás del mundo. Perfecto. ¿No? ¿Cuál es la diferencia en la cirugía? Uh-huh. Viene determinada por el tipo de biopsia y por quién lee la biopsia. Okay. O sea, el problema ¿cuál es? Que el melanoma, cuando uno lo ve al microscopio, puede ser muy difícil de leerlo mal si uno no tiene el ojo entrenado en melanoma. Uh-huh. Uno puede pensar que está viendo un melanoma y en realidad solo era un nevo con el que nació, congénito, que en el tiempo ha cambiado algunas características y simplemente es un lunar un poquito fibrosado, inflamado, diferente, y no es un melanoma. O sea, se puede confundir el diagnóstico. Se puede confundir, exacto. Por eso es que tienen que acudir a un profesional que esté muy bien capacitado. Sí, porque al final quien hace el diagnóstico es la combinación de las especialidades. Okay. Y yo como cirujano oncólogo puedo evaluar una paciente o un paciente que tenga un lunar sospechoso, uh-huh. Puedo decidir hacer la biopsia, uh-huh. Pero yo esa biopsia se la tengo que mandar a un patólogo que sepa de melanoma. Si no, no me vale de mucho hacer esa biopsia. Claro. Si ese patólogo hace un informe y me confirma que es un melanoma, primero me tiene que decir, oye, la profundidad de este melanoma llega a ser, por ejemplo, 1 milímetro. Entonces mi decisión quirúrgica ahí ya será, no solo tengo que quitar el melanoma, uh-huh. Por estadística tengo que ir a los ganglios a sacar una muestra y ver si ya tienen metástasis. Y eso se llama hacer una biopsia del ganglio centinela. Claro. Entonces, la cirugía de melanoma tiene la característica de ser bastante especializada. Uh-huh. Y no ha pasado de moda. Uh-huh. Yo acabo de estar en Moffitt Cancer Center en Florida y por un momento yo pensé que no iba a haber muchas resecciones ganglionares. Yeah. He visto disección de la axila, he visto disección de la ingle, he visto disección de la pelvis, he visto ganglios centinelas de atrás de la rodilla, de la sección poplitea, ganglio centinela de la axila, ganglio centinela de ingle. Es decir, la cirugía oncológica en melanoma es bastante vigente. Y todo eso es a raíz del melanoma. Sí. O sea, el melanoma es el que produce que el ganglio... Exacto. ¿Por qué? Porque la conexión entre un melanoma que te crece aquí, uh-huh. hasta que llegue al ganglio, viaja por los canales linfáticos. Uh-huh. Entonces, a veces cuando nosotros abrimos la zona ganglionar, que es en las regiones axilares o en las inguinales, a veces hemos visto canalículos linfáticos con estos émbolos negros que son pequeños tumorcitos de melanoma que están viajando por los canalículos a llegar al punto de metástasis. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema en melanoma? Que un paciente que tiene una lesión rara en la piel, un lunar raro, uh-huh. a veces puede ir a un médico, uh-huh. y el médico puede menospreciar un poco la lesión y decir, sí, ese es un lunar raro, te lo puedo quemar. El problema viene ahí porque todos podemos quemar la piel de forma superficial, pero el melanoma va a seguir creciendo. Porque está conectado al sistema linfático. Sí, si el melanoma sigue creciendo, no solo va a llegar a los canales linfáticos, sino también a los canales arteriales para hacer metástasis a un pulmón, a un hígado, a un hueso. Entonces, el problema de quemar lunares lleva mucha responsabilidad por el daño que le puedes causar a ese paciente mal diagnosticado. Claro. Entonces, regresemos un momento a... Uh-huh. ¿Y el ojo clínico me funciona? Sí, pero es mejor usar dermatoscopía. Uh-huh. Entonces la dermatoscopía es una ayuda diagnóstica en realidad. Claro, que es una herramienta médica. Es una herramienta. Ahora ha evolucionado porque si bien las mamografías antes eran con una placa y uno lo miraba en una pantalla blanca, ahora son digitales. Uh-huh. Igual el dermatoscopio antes era solo manual, ahora tenemos un equipo marca PhotoFinder que también tiene una pantalla digital y la imagen es digital directa. Y yo en ese momento contigo te puedo estar analizando la piel y juntos estamos viendo el lunar. Y que en realidad la inteligencia artificial también me puede ayudar a analizar mejor y decidir si, oye, este lunar puede ser un melanoma y tomamos una biopsia y te diagnosticamos de la mejor manera, ¿no? Claro, y también en el tiempo correcto para que no... El tiempo correcto es clave, ¿no? O sea, en oncología el tiempo es clave, es fundamental, porque los tumores pueden tener una capacidad de replicación, o sea, de duplicar el tamaño bastante rápida. ¿No? Entonces, si nos vamos a quedar con un tip, por ejemplo, es un diagnóstico precoz y adecuado te puede salvar.
Perfecto. Hola, tenemos una súper sorpresa para la comunidad Conexión Salud. ¿Te gustaría ganarte un pasaje doble a cualquier destino nacional? Es muy fácil, solamente tienes que llenar el formulario que se encuentra en la descripción de este episodio o escanear el código QR que se encuentra en la pantalla. Y así estarás participando. Vive esta experiencia única con Conexión Salud. Mucha suerte. ¿Y qué tanto tiene un componente genético este tema? O sea, bueno, porque a veces también, ¿no? Por ejemplo, debes tener pacientes que si es que su mamá lo ha tenido, su papá, ¿eso también tiene un componente importante? Mira, ¿o no? Existe un síndrome que se llama el síndrome del nevo displásico. Puede haber gente muy lunareja, que de toda la vida se sabe que la mamá ha sido lunareja, que esta persona también es lunareja, y ellos sí pueden tener un poquito más de riesgo de enfermar de melanomas. De hecho, tengo algunos pacientes con síndrome neodisplásico a los cuales ya les hemos diagnosticado melanomas. Y a veces los melanomas se pueden diagnosticar desde la adolescencia. Claro. No es lo más común, pero puede ocurrir. Lo más común es que el melanoma se diagnostique en las piernas de las mujeres jóvenes, 40 años, por exposición al sol, o en las personas adultas, 60 años, ya sea en la espalda, ¿no? O en los brazos. Ahora, en Perú hay un detalle muy importante. Nosotros hemos hecho unos estudios de investigación con toda la gente que se fue a atender al Hospital Neoplásicas en los últimos 10 años, del 2010 al 2019. La cantidad de pacientes que llegaban con enfermedad en zonas donde no cae el sol era más del 70%. Más del 70% de los melanomas diagnosticados en el miembro inferior, muchos de ellos, casi la mitad, en la planta del pie. Una zona donde no te la puedes proteger del sol, porque el sol no llega ahí. Claro, y tampoco no es que te veas tanto la planta del pie. Y justamente hay muchas de estas personas que pensaban que simplemente era una mancha, como un hongo o algo por el estilo, y a veces lo han manipulado, y ese manipular quiebra la piel y hace que se ulcere el tumor, que sangre, que gane capacidad metastásica. Y lamentablemente estos pacientes son los que tenemos en los hospitales, ¿no? Entonces el melanoma acral es común también en Perú. En otros países no es tan común, y eso tiene más que ver con la raza, ¿no? Tenemos una raza mixta, por ejemplo los asiáticos también. Entonces nos podemos comparar con los mexicanos, ¿no? En temas de raza. El melanoma es muy parecido a lo que ven en México. En México, perfecto, doctor Gonzalo. Y si es que nos podrías dar de repente 3 últimos tips o las ideas principales, ¿qué es lo que le dirías a un paciente, ¿no? Número 1 a la cabeza: no dejes que te quemen un lunar, a menos que te hayan hecho una biopsia donde diga que es un lunar benigno. Ok, ningún tipo, o sea, eso es uno. Y es muy común, sí, seguro, es muy común, sobre todo con la práctica profesional de dermatología estética o de medicina estética. Quemar lunares lamentablemente ha proliferado, ¿no? Claro. Segundo tip: protegerse del sol. Como dijimos antes, es importante saber cuándo usar un bloqueador, cuándo usar ropa UV, pero saber que eso no es lo único. Uno tiene que saber dónde ir a revisarse. Puede ser un dermatólogo, puede ser un cirujano oncólogo que está enfocado a piel. El tercer tip: si te van a hacer una biopsia y ese lunar raro está en alguna de las extremidades, el trazo de la biopsia tiene que ser siguiendo la línea de la extremidad. O sea, yo no puedo tener mi brazo con un lunar acá y que el corte sea transversal. El corte tiene que ser longitudinal. ¿Por qué? Porque si eso suele ser que el diagnóstico es melanoma, después yo tengo que hacer un margen mucho más amplio y la reconstrucción de la zona va a ser mucho mayor. Exacto. Claro. Y también entender de que hay reconstrucción, o sea, no es que uno se quede, pues, no, de repente con un huequito, de repente con una ulceración, ¿no? O sea, que realmente sí hay un equipo que puede asegurar que luego sea una buena recuperación. Nosotros lo hemos conformado como la unidad de melanoma y cáncer de piel de la clínica Ziegler. Tenemos un equipo de cirujanos oncólogos, cirujanos plásticos, tenemos la tecnología PhotoFinder para hacer diagnóstico precoz, tenemos un equipo de patólogos y lo que hacemos es evaluar los casos en conjunto y entrar todos a sala de operaciones para hacer lo mejor por estos pacientes. Qué bueno, Gonzalo. Y cuéntanos, ¿en dónde pueden encontrarte? Bueno, en redes sociales yo estoy como en Instagram, @doctor.gonzaloziegler, en TikTok también. Tengo un canal de YouTube
pero básicamente la mayoría de mis comunicaciones son a través de Clínica Ziegler. Clínica Ziegler, perfecto. Entonces, muchas gracias, doctor Gonzalo, por esta información que es tan importante y sobre todo tener en consideración lo que estamos conversando del tema de la prevención y de la detección temprana. Muchas gracias a todos ustedes. Somos Conexión Salud. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, tenemos una súper sorpresa para la comunidad Conexión Salud. ¿Te gustaría ganarte un pasaje doble a cualquier destino nacional? Es muy fácil, solamente tienes que llenar el formulario que se encuentra en la descripción de este episodio o escanear el código QR que se encuentra en la pantalla. Y así estarás participando. Vive esta experiencia única con Conexión Salud. Mucha suerte. No te olvides de darle like a nuestros videos, activar la campanita y de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los nuevos episodios. Nos encuentras en Instagram y TikTok.